Bibliomanía Audiolibros te presenta El convenio de Sir Dominick, escrito por Joseph Sheridan Le Fanu. Así como los contratos de compraventa y de alquiler están rigurosamente legislados, los pactos diabólicos tendrían que estar incluidos en la ley. Por ejemplo, el artículo 1 enumeraría los elementos necesarios: viejo pergamino, pluma, aguja esterilizada, almanaque perpetuo. En los primeros días del otoño de 1838, un asunto de negocios me llevó al sur de Irlanda. El tiempo era agradable, el lugar y la gente me eran nuevos. Alquilé un caballo en una taberna y envié mi equipaje con un sirviente a bordo de una diligencia de correo, y luego, con la curiosidad de un explorador, inicié un recorrido de 25 millas a caballo, por caminos inhóspitos, hasta llegar a mi destino. Atravesé pantanos, colinas, planicies y castillos en ruinas, siempre bajo un consistente viento. Inicié la marcha tarde, y habiendo hecho poco menos de la mitad del camino, ya estaba pensando en hacer un alto en el próximo lugar conveniente, para que descansase el caballo y se alimentase, y también para hacerme de algunas provisiones. Eran cerca de las 4 cuando el camino, que ascendía gradualmente, se desvió a través de un desfiladero entre la abrupta terminación de unas montañas a mi izquierda y una colina que se elevaba a mi derecha. Abajo se erguía una precaria villa bajo una larga línea de gigantescos árboles de hayas, cuyas ramas cobijaban a pequeñas chimeneas que emitían sus respectivas columnas de humo. A mi izquierda, separadas por millas, ascendiendo el cordón montañoso antes nombrado, había un bosque salvaje, cuyos follajes y helechos terminaban en las rocas. A medida que descendía, el camino daba algunas curvas, siempre teniendo a mi izquierda el paredón de piedra gris, cubierto aquí y allá con hiedra. Y al acercarme a la villa, a través de sendas en el bosque, pude ver el largo murallón de una vieja y ruinosa casa ubicada entre los árboles, a medio camino entre el pintoresco paisaje montañoso. La soledad y la melancolía de esa ruina picó mi curiosidad, y una vez que hube llegado a la posada de St. Columcille, habiendo puesto a descansar a mi caballo y permitiéndome a mí mismo una buena comida, comencé a pensar nuevamente en el bosque y la casa ruinosa, resolviendo dar luego un paseo por aquellas soledades. El nombre del lugar, supe, era Dunoran, y luego de traspasar el portón de entrada a la propiedad, inicié un paseo por la dilapidada mansión. Una larga senda en la que sobresalían muchas ligustrinas me llevó, luego de algunas curvas y recodos, a la vieja casona bajo la sombra de los árboles. El camino traspasaba una hondanada recubierta de malezas, pequeños árboles y arbustos, y la siliente casa tenía su puerta principal abierta hacia esta oscura cañada. Más allá se extendían robustos árboles por entre la casa, en sus desiertos parques y establos. Entré y vagué por todos lados, viendo ortigas y ligustrinas a través de los pasillos. De cuarto en cuarto los cielos rasos estaban caídos, y por aquí y por allá había vigas oscuras y raídas, con zarcillos de hiedra por todos lados. Las paredes altas, con el yeso picado, estaban manchadas y enmohecidas. Las ventanas estaban opacadas por la hiedra, y cerca de la chimenea unos grajos, especie de pequeños cuervos, revoloteaban mientras que los árboles que cubrían la cañada, desde el otro lado, se escuchaban los graznidos de sus pichones. Y, mientras caminaba por entre aquellos melancólicos pasillos, mirando solo en las habitaciones
cuyos entarimados no estaban hundidos, circunstancia que hacía de mi exploración una actividad peligrosa, comencé a preguntarme por qué una casa tan grande, en el medio de tan pintoresco paisaje, se había permitido decaer. Soñé con la hospitalidad de quienes mucho tiempo antes fueran sus dueños, e imaginé la escena de fiestas y francachelas que se habría visto en medianoche. La gran escalera era de roble y había aguantado maravillosamente el tiempo. Me senté en sus escalones pensando vagamente en la transitoriedad de todas las cosas bajo el sol. Excepto por el ronco y distante clamor de los pichones, apenas perceptible desde donde yo me encontraba sentado, ningún sonido quebraba la profunda quietud del lugar. Raras veces había experimentado tal sentimiento de soledad. No había viento, ni siquiera el crepitar de una hoja marchita a través del pasillo. Todo era opresivo. Los altos árboles que se erguían alrededor de la casa la oscurecían y añadían algo de terror a la melancolía del lugar. En ese momento, cercano a mí, escuché con desagradable sorpresa una voz muy particular que repitió estas palabras: comida para los gusanos, muerta y podrida. Había una pequeña ventana en la pared, y a través de su oscuro hueco vi, casi entre las sombras, la forma difusa de un hombre, sentado y bamboleando su pie. Me miraba fijo y reía cínicamente. Antes de que pudiera recuperarme de la sorpresa, repitió este dicho: si la muerte fuera una cosa que con dinero se pudiese evitar, los ricos vivirían y los pobres habrían de morir. Fue una gran casa, señor, continuó, la casa Dunoran, de los Sarsfield. Sir Dominick Sarsfield fue el último de su familia. Perdió la vida a no más de 6 pies de distancia de donde usted está sentado. Y mientras decía esto, saltó con un leve brinco al piso. Tenía el rostro oscuro, rasgos afilados, un poco encorvado. Tenía un bastón para caminar, con el cual señaló a un punto en la pared. Una mancha en el yeso. ¿Ve usted la marca, señor?, dijo. Sí, respondí, al tiempo que me paraba y miraba con curiosa anticipación. Está a unos 7 u 8 pies del piso, señor, y usted no adivinará de qué proviene. Me temo que no, dije. Supongo que es una mancha de humedad. Nada de eso, señor, respondió con la misma sonrisa cínica, aún apuntando al manchón con su bastón. Es un manchón de sesos y sangre. Está ahí desde hace más de 100 años, y nunca se irá mientras la pared esté en pie. ¿Entonces fue asesinado? Peor que eso, señor, respondió. ¿Tal vez se suicidó? Peor que eso, señor. Soy más viejo de lo que parezco, señor. Usted no podrá adivinar mis años. Se quedó en silencio, mirándome, como invitándome a una conjetura. Bueno, yo diría que usted tiene unos 55. Rió, tomó una pizca de rapé y dijo: cumplí 70 hace poco. Le doy mi palabra que no lo aparenta. Aún no lo puedo creer. ¿Usted no recuerda la muerte de Sir Dominick Sarsfield?, dije, mirando la ominosa mancha de la pared. No, señor. Eso ocurrió mucho antes de que yo naciera. Pero mi abuelo fue mayordomo aquí, y muchas veces escuché de su boca el relato de la muerte de Sir Dominick. No hubo mayordomo en la casa desde que ocurrió aquello, pero hubo 2 sirvientes que la mantuvieron, y mi tía fue una de ellas. Ella me crió aquí hasta que tuve 9 años, hasta que se marchó a Dublín. Desde ese momento todo comenzó a decaer.
El viento fue despojando el tejado y la lluvia pudrió el maderamen. Poco a poco, a través de estos 60 años, la casa se fue convirtiendo en esto que hoy ve usted, pero yo aún tengo cierto afecto por el lugar, por los viejos tiempos. Nunca vengo por aquí, pero quise echar un vistazo. No pienso que esté viniendo muchas veces a ver la vieja casa, ya que estaré bajo el césped en no mucho tiempo. Usted se mantiene joven, dije, y dejando este trivial tema, comenté. No me sorprende que le guste este viejo lugar. Es un bello lugar, con muchos árboles. Desearía que lo hubiera visto cuando las nueces estaban maduras. Son las nueces más dulces de toda Irlanda, creo. Contestó con un práctico sentido de lo pintoresco. Usted se llenaría los bolsillos mientras lo recorría. Este es un bosque muy antiguo, comenté. No he visto ninguno más hermoso en toda Irlanda. ¡Ea, Usía! Todas las montañas de por aquí ya tenían bosques cuando mi padre era mozo, y Murroa Wood era el más grande de todos. La mayoría eran robles, y hoy han sido en gran parte talados. Ni uno quedó que se pueda comparar con los de aquellos tiempos. ¿Qué camino tomó Usía para llegar hasta aquí? ¿Vino desde Limerick? No, Killaloe. Bueno, entonces pasó por el lugar donde estaba en los viejos tiempos el Murroa Wood. Fue cerca de allí que Sir Dominick Sarsfield se encontró por primera vez con el diablo. El Señor nos libre, y este fue un mal encuentro para él. Había tomado interés en esta aventura que había tenido lugar en el mismo marco que ahora me atraía tanto, y mi nuevo conocido, el pequeño encorvado, estaba bien dispuesto a narrarme la historia, y comenzando a hablar, pronto nos sentamos. Cuando Sir Dominick estaba aquí, la propiedad estaba esplendorosa, y aquí tenían lugar grandes fiestas. Había música y se le daba la bienvenida a todos aquellos que se acercaban. Había vino de tonel de clase, comida caliente como para incendiar una ciudad, y cerveza y sidra como para hacer flotar un buque. Esto duraba casi todo el mes, hasta que el tiempo y la lluvia estropeaban las diversiones de nuestras danzas. Por esa época comenzaba la feria de Alibali Quilluden, distrayéndonos con sus diversiones. Pero Sir Dominick solo estaba comenzando, y no le había quedado método por intentar que lo llevase a deshacerse de su fortuna. Bebidas, dados, carreras, naipes y todo tipo de azares, con lo que no pasaron muchos años para que se viera en deuda y se convirtiera en un hombre muy desgraciado. Al mundo exterior mostró, mientras pudo, como que no ocurría nada. Luego vendió todos sus perros y luego fueron casi todos los caballos. Con eso se marchó a Francia y nadie escuchó nada de él durante algo así como 2 o 3 años, hasta que al final, muy inesperadamente, una noche se escuchó un golpe en la gran ventana de la cocina. Eran pasadas las 10 y el viejo Connor Anlon, mi abuelo el mayordomo, estaba sentado al lado del fuego, solo, calentándose. Soplaba un viento fuerte por las montañas y silbaba a través de la copa de los árboles y hacía un ruido triste a través de la gran chimenea. El narrador miró fijo a la más cerca chimenea, visible desde su asiento. Como no estaba seguro acerca del golpe en la ventana, se levantó y vio el rostro de su patrón. Mi abuelo se alegró de verlo bien, ya que hacía bastante tiempo que no tenía noticias de él, pero al mismo tiempo estaba triste, porque habían cambiado las cosas, y solo estaban a cargo de la casa el viejo Yugi Broderick y mi abuelo mismo, habiendo apenas un hombre en el establo, y era cosa muy lamentable volver a la propia casa en tal estado. Él le dio la mano a Connor y dijo:
Vine aquí para hablarle. Dejé mi caballo con Dick en el establo. Si no lo vuelvo a buscar antes del amanecer, quiere decir que jamás lo volveré a utilizar. Dicho esto, fue a la gran cocina y tomó un taburete, donde se sentó para tomar un poco de calor del fuego. Siéntate, Connor, frente a mí, y escucha lo que voy a contar, y no temas decir lo que pienses. Habló todo el tiempo mirando al fuego, con sus manos extendidas. Se veía muy cansado. ¿Y por qué habría de temer, amo Dominic?, preguntó mi abuelo. Usted ha sido un buen amo para mí, lo mismo que su padre, que su alma descanse en paz, antes de usted, y soy sincero. Todo terminó para mí dijo Sir Dominic. Dios no lo permita, dijo mi abuelo. Reza por ello, dijo Sir Dominic. Perdí mi última moneda. Solo queda esta vieja casa. Debo venderla y he venido, sin saber bien por qué, a dar un último vistazo y luego marcharme hacia la oscuridad. Y dijo, dicen que el diablo te da dinero durante la noche que al otro día se convierte en guijarros, astillas y cáscaras de nuez. Si juega limpio, creo que podré hacer negocios con él esta noche. Dios no lo permita, dijo mi abuelo con un sobresalto, mientras se santiguaba. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que el capitán Waller lidió conmigo por la joya en Newcastle? 6 años, amo Dominic, y con el primer disparo le rompió la pierna. Lo hice dijo él, y ahora desearía que, en cambio, él me hubiera atravesado el corazón. ¿Tienes un whisky? Mi abuelo tomó una botella de un aparador, y Sir Dominic lo sirvió en una copa. Saldré para echar un vistazo a mi caballo, dijo, levantándose y enfundándose con su capa, y con la mirada fija como si estuviese pensando en algo malo. No tardaré más que 1 minuto en ir al establo y mirar el caballo por usted, señor, dijo mi abuelo. No iba a ir al establo, dijo Sir Dominic. Puedo decirte la verdad, ya que lo sabrás tarde o temprano. Iba a ir a través del bosque. Si vuelvo, me verás en no más de 1 hora. De cualquier manera, no sería bueno que me siguieras, ya que si lo haces te dispararía y sería un mal fin para nuestra amistad. Dicho esto, caminó por este pasillo de allí. Abrió la puerta y salió hacia la espesura, bajo la luz de la luna y el viento frío. Mi abuelo lo vio caminar a través del bosque, hasta que entró y cerró la puerta. Sir Dominic se detuvo para pensar cuando se encontró en el medio del bosque. No se había dado cuenta cuando dejó la casa, pero el whisky no le había aclarado la mente, tan solo le había dado coraje. Ya no sentía el viento, no temía a la muerte, ni pensaba en nada más que en la vergüenza y la caída de su familia. De pronto no le vino mejor idea que seguir caminando hasta Murroa Wood, en donde podía subirse a uno de los robles para colgarse con su pañuelo de una de las ramas. Era una brillante noche de luna llena. Tan solo había una pequeña nube que de cuando en cuando ocultaba el satélite que, sin embargo, daba tanta luz como si fuera día. Marchó hacia el bosque de Murroa. Iba tan rápido que cada uno de sus pasos equivalía a 3 normales. No tardó mucho tiempo en llegar al lugar en que los robles extendían sus sarmentosas raíces y sus ramas como si fueran los maderos de un techo, dejando filtrar, empero, algo de la luz lunar y provocando unas sombras gruesas y tan espesas como la suela de mi zapato. Ya estaba volviendo a su sobriedad y comenzaba a aflojar su paso, pensando que sería mejor enlistarse en el ejército del rey de Francia. En ese momento,
Cuando había resuelto para sí mismo no quitarse la vida, fue que comenzó a escuchar un leve tintineo a través del bosque, y de pronto vio a un gran caballero justo enfrente suyo, que venía caminando por ese mismo lugar. Era joven, tal como él, y vestía un sombrero ladeado, con un listón dorado a su alrededor, como el de un oficial, y una indumentaria como la que en algunas ocasiones vestían los oficiales franceses. Los dos caballeros se quitaron sus respectivos sombreros, y el extraño dijo: «Estoy reclutando, señor», dijo él, «para mi soberano, y usted se dará cuenta de que mi dinero no se convertirá en guijarros, astillas y cáscaras de nuez a la mañana siguiente». Al mismo tiempo, sacó una gran bolsa repleta de oro. Sir Dominick sintió cómo se le erizaban los pelos de la nuca. «No tema», dijo el extraño. «El dinero no te consumirá. Si pruebas ser honesto, y si esto prospera contigo, desearía proponerte un pacto». «Hoy estamos a último día de febrero», continuó. «Te serviré durante 7 años exactos, y al término de los mismos, tú me servirás a mí. Volveré a buscarte cuando el 7º año se cumpla, cuando el reloj surque el minuto entre febrero y marzo. Tú no me verás como un mal amo, ni tampoco como un mal sirviente. Amo mis propiedades, y ordeno todos los placeres y glorias del mundo. El contrato se iniciará hoy, y el arriendo se cumplirá en la medianoche del último día nombrado, y en el año de... Me dijo el año, pero ciertamente lo olvidé. Y si tú prefieres esperar para ver el progreso antes de firmar, tendrás un plazo de 8 meses y 28 días. Pero en este lapso no puedo hacer gran cosa por ti, y si llegando el día no quieres firmar, todo lo que te otorgué se desvanecerá, y te encontrarás tal y como esta noche, listo para colgarte del primer árbol». Bien, Sir Dominick eligió esperar, y regresó a la casa con la bolsa llena de oro, tan redonda como su sombrero. Mi abuelo se alegró de ver a su amo seguro y regresando tan pronto. Llamó nuevamente por la cocina y dejó caer la bolsa sobre la mesa. Se quedó parado y moviendo los hombros, como si hubiera estado cargando un gran peso sobre ellos. Miró la bolsa y mi abuelo lo miró a él, y de él a la bolsa y nuevamente a él. Sir Dominick se veía pálido como una hoja de papel. «No lo sé, Con. ¿Qué habrá dentro? Es la carga más pesada que jamás acarreé». Se mostró tímido para abrirla, y antes de hacerlo hizo que mi abuelo avivara el fuego de la chimenea. Una vez abierta, vieron que la bolsa estaba repleta de monedas de oro, nuevas y brillosas, como si fueran recién salidas de la casa de la moneda. Sir Dominick hizo que mi abuelo se sentara a su lado mientras contaba cada una de las monedas de la bolsa. No faltaba mucho para que rompiera el día cuando terminó de contar, y Sir Dominick le hizo jurar a mi abuelo que no diría palabra de aquel asunto a nadie, y él lo guardó en secreto. Cuando el plazo de los 8 meses y 28 días estaba cerca de expirar, Sir Dominick regresó muy preocupado a esta casa. No sabía bien qué hacer. Nadie más que mi abuelo sabía algo sobre el tema, y no conocía ni la mitad de lo que había pasado. A medida que se acercaba el final del mes de octubre, Sir Dominick se iba angustiando cada vez más. Una vez que pudo tranquilizarse, pensando que no tendría que decir más nada sobre el asunto, ni hablar nuevamente con aquel que conociera en el bosque de Murroa, las deudas volvieron a hacer palpitar su corazón. Solo unas semanas antes de la expiración del plazo, todo comenzó a andar mal. Un hombre le escribió desde Londres para decir que Sir Dominick había pagado 300 libras al hombre equivocado y que debería pagar de nuevo.
Otro reclamaba una deuda de la que nunca antes había oído nada, y otro más, en Dublín, negaba el pago de una gran deuda, y Sir Dominic no tenía idea de dónde había puesto los recibos. Por la misma fecha, tuvo una cincuentena de reclamos similares. Una vez que llegó la noche del 28 de octubre, estaba por volverse loco con la cantidad de reclamos que le llegaban de todos lados. Solo veía como salida el recurrir a su terrible amigo, aquel a quien había conocido aquella noche en el bosque de aquí cerca. Así que decidió marchar para cumplimentar el asunto que ya había iniciado, a la misma hora que había ido la última vez. Se quitó el crucifijo que llevaba en torno al cuello, ya que era católico, y su pequeño evangelio, y se deshizo de la astilla de la Sagrada Cruz que guardaba en un relicario, ya que desde que había tomado dinero proveniente de El Maligno, había comenzado a sentir miedo, y se había hecho de diversos elementos para protegerse del poder del demonio. Pero esa noche no se atrevía a llevarlos consigo, así que se los dio en la mano a mi abuelo, sin decirle palabra, con el rostro tan blanco como el papel. Luego tomó su sombrero y espada, y le dijo a mi abuelo que estuviera pendiente de su regreso, para luego salir hacia el bosque. Era una noche tranquila, y la luna, no tan brillante como la primera noche, iluminaba el brezal y las rocas, y caía sobre el solitario bosque de robles. Su corazón iba latiendo, a medida que se acercaba al lugar, con mayor fuerza. No había sonido alguno, ni siquiera el aullido distante del perro de la villa cercana. Si no fuera por sus deudas y pérdidas que lo estaban por volver loco, y, a pesar del temor por su alma, esperanzas del paraíso y de todo lo que su buen ángel le susurraba al oído, se habría dado la vuelta, habría enviado por su clérigo para que le tomara la confesión y le diera una penitencia, para poder cambiar su camino hacia una buena vida, ya que había llegado al punto de aterrorizarse por el pacto que iba a realizar. Aligeró el paso hasta que llegó al mismo lugar, bajo las grandes ramas del viejo roble. Se detuvo y se sintió tan frío como un muerto. Imagínese que no se sintió mucho mejor cuando vio venir al mismo hombre por detrás del gran árbol. Encontró que el dinero fue bueno, dijo éste, pero no fue suficiente. No importa, tendrás suficiente como para ahorrar. Te haré una sugerencia para que cada vez que necesites mi servicio, cada vez que desees verme, solo tendrás que acudir a este lugar y recordar mi rostro en tu mente y desear mi presencia. Ahora, para fin de año, ya no deberás ni un centavo, y nunca perderás a los naipes. Siempre tendrás el mejor lanzamiento de dados y apostarás al caballo correcto. ¿Estás complacido? La voz de Sir Dominic casi se atenazaba en su garganta, pero emitió una o dos palabras que significaban su consentimiento. Y con esto, el maligno lo tocó con una aguja, invitándolo a escribir unas palabras que tenía que repetir y que Sir Dominic no comprendió, sobre dos delgadas hojas de pergamino. Con una de ellas se quedó el caballero y la otra se la entregó a Sir Dominic, dándosela en la misma mano de la que había tomado su sangre. También le cerró la herida. Y esto es verdad, como que usted está ahí sentado. Bueno, Sir Dominic regresó a casa. Estaba muy asustado, pero poco a poco iba calmándose. En breve tiempo se vio librado de sus deudas. El dinero pronto le cayó en avalancha, y nunca hizo apuesta o tomó parte en juego de azar que no ganara. Y por sobre todo, no hubo pobre en sus propiedades que no fuese menos feliz que Sir Dominic. Él volvió a los viejos tiempos, cuando el dinero propiciaba que hubiera sabuesos, caballos y vino en abundancia, muchos invitados
diversiones y todo aquello que alegraba la gran casa. Y algunos dijeron que Sir Dominic estaba pensando en casarse, en tanto otros decían que no. De cualquier modo, algo habría que lo preocupaba más de lo común, y una noche, sin que nadie lo supiera, marchó al bosque de robles. Mi abuelo pensó que sería algún problema con una joven y bella dama de la que estaba celoso y enamorado, pero es solo una suposición. Bien, Sir Dominic se metió en el bosque, caminando y espantándose cada vez más a medida que se iba acercando al punto de encuentro. Luego de un rato allí, se estaba por volver sobre sus pasos, cuando vio a quien había ido a ver, sentado sobre una gran roca, bajo uno de los árboles. En lugar de estar ataviado como un elegante caballero, con el listón dorado y la gran vestimenta, ahora estaba vestido con harapos, y su estatura era del doble que antes. Su rostro estaba embadurnado de hollín, y tenía un gran martillo metálico que se veía tan pesado como 50, con un mango de casi 1 metro de largo entre sus rodillas. Estaba tan oscuro que no le vio claramente por un largo rato. Se paró, vio que tenía un tamaño descomunal. ¿Qué ocurrió entre ellos? Y mi abuelo jamás escuchó, pero Sir Dominic se empezó a volver un tipo melancólico, noche tras noche, y no reía por nada ni decía palabra alguna a nadie. Cada vez empeoraba más y se volvía más solitario. Y esa cosa, cualquiera que fuera, solía atacarle espontáneamente, algunas veces de una forma y otras veces de otra. Podía ser en lugares solitarios o cuando regresaba cabalgando solo a casa. Al final se desesperó tanto que envió por el sacerdote. El cura estuvo con él por largo tiempo, y cuando hubo escuchado toda la historia, se marchó rápidamente en busca del obispo, quien estuvo aquí al día siguiente, dándole un buen consejo a Sir Dominic. Le dijo que debía cortar por lo sano con los dados, los juramentos y la bebida, y que debía deshacerse de las malas compañías, para vivir en la virtud hasta que se cumpliera el plazo de 7 años. Y si el diablo no venía por él durante el minuto posterior a las 12 en punto del 1 de marzo, él estaría a salvo del pacto. No faltaban más de 8 o 10 meses para que se cumpliera el plazo de los 7 años, y Sir Dominic vivió todo este tiempo de acuerdo al consejo del obispo, tan estrictamente como si estuviera en un retiro. Bien, usted puede suponer que se sintió raro hasta que llegó la mañana del 28 de febrero. El cura llegó ese día, y Sir Dominic y el reverendo se encerraron juntos en el cuarto que usted ve aquí, donde estuvieron rezando hasta casi la medianoche y durante la siguiente hora. No hubo signos de desorden ni mayor disturbio, y el obispo durmió esa noche en la habitación contigua de Sir Dominic, despertando confortable al otro día, estrechando sus manos y besándose como dos camaradas luego de una victoria en la guerra. Sir Dominic creyó que tendría una placentera velada, luego de todas sus abstinencias y oraciones, así que invitó a una docena de sus camaradas, incluidos el cura, a cenar con él, y hubo copas y un sinfín de vino, juramentos, dados, naipes, cantinelas y cuentos, pero nada bueno para escuchar, de manera que el sacerdote se marchó cuando vio el rumbo que habían tomado las cosas. No faltaba mucho para la medianoche, cuando Sir Dominic, sentado a la cabeza de su mesa, exclamó: «Este es el mejor 1 de marzo que jamás pasé con mis amigos». «Pero si no estamos a 1 de marzo», dijo el señor Heffernan de Ballyborin. Era un hombre erudito y siempre tenía un almanaque. «¿Qué día es entonces?», preguntó Sir Dominic pasmado, dejando caer una cuchara en el plato y mirándolo fijamente, como si tuviera dos cabezas.
Estamos a 29 de febrero, año bisiesto, dijo. Y mientras hablaban de esto, el reloj anunció las 12 de la noche, y mi abuelo, que estaba medio dormido en su silla junto a la chimenea del vestíbulo, abrió los ojos y vio a un caballero robusto y no muy alto, con una capa y un cabello muy largo y negro que escapaba de su sombrero, parado en ese lugar donde se ve esa luz contra la pared. Mi encorvado amigo apuntó con su bastón a una pequeña franja que iluminaba la luz del atardecer, que hacía un relieve sobre la profunda oscuridad del pasillo. «Dile a tu amo», dijo él con una voz espantosa, como la del gruñido de una bestia, «que estoy aquí por un contrato y que lo esperaré durante 1 minuto». Mi abuelo subió por esas escaleras sobre las cuales usted está sentado. «Dile que aún no puedo bajar», dijo Sir Dominick, y volviéndose a sus compañeros en el cuarto, les dijo, con un sudor frío en la frente: «Por el amor de Dios, caballeros, ¿alguno de ustedes podría saltar por la ventana e ir en busca del cura?» Todos se miraron entre sí, sin saber qué hacer, y en ese momento mi abuelo regresó diciendo: «Señor, dice que, a no ser que baje, él subirá por usted». «No comprendo esto, caballeros, veré qué significa», dijo Sir Dominick, al tiempo que recomponía su semblante y caminaba a través del cuarto, como un hombre condenado al que su verdugo espera afuera. Al bajar las escaleras, algunos de sus camaradas espiaron a través del pasamanos. Mi abuelo iba caminando 6 u 8 escalones detrás suyo, y llegó a ver al extraño dar unas zancadas en dirección a Sir Dominick. Lo tomó entre sus brazos e hizo girar su cabeza contra la pared. En ese momento, las velas y los leños de las chimeneas se apagaron con un fuerte viento que recorrió todo el piso. Los compañeros bajaron corriendo. Un golpe provino de la puerta principal. Algunos corrieron para arriba y otros para abajo, con faroles. Encontraron a Sir Dominick. Alumbraron su cadáver y pusieron sus hombros contra la pared, pero no pudo decir ni media palabra. Ya se había enfriado y se estaba poniendo tieso. Pat Donovan llegaba tarde esa noche. Luego que traspasó el pequeño arroyo y que su carruaje se encaminó hacia la casa, faltando unos 25 metros para llegar, su perro, que estaba a su lado, dio un giro súbito y brincó, dando un aullido que se habrá escuchado a 1 milla a la redonda. En ese momento, 2 hombres pasaron a su lado en silencio, provenientes de la casa. Uno de ellos era pequeño y robusto, y el otro como Sir Dominick, pero solo la forma, ya que como había muy poca luz bajo los árboles por donde pasaron, solo se veían como sombras. Cuando pasaron por ahí, él no pudo escuchar sus pasos. Se asustó bastante y cuando llegó a la casa encontró a todos en una gran confusión, en torno al cadáver del dueño, con la cabeza en pedazos, yaciendo en aquel lugar. El narrador se detuvo y me indicó con la puerta de su bastón el sitio exacto en donde estaba el cuerpo de Sir Dominick, y mientras miraba, las sombras iban oscureciendo el manchón rojizo, a medida que el sol se iba ocultando tras las distantes colinas de Newcastle, dejando la fantasmagórica escena en el profundo gris de la penumbra. Al fin, el narrador y yo partimos, no sin despedirnos con buenos deseos y una pequeña propina de mi parte que no fue malvenida. Estaba oscuro y la luna brillaba en lo alto cuando llegué a la villa. Monté mi caballo y di una última mirada al lugar de la terrible leyenda de Dunoran. Fin. Si te ha gustado esta narración, suscríbete a este canal, regálanos un like y comenta. Hasta la próxima, audiolectores.